pasar asistencia. Amaya Abanto, Diego. Presente, profesor. Ok. Benítez Vázquez, Christopher. Presente, profesor. Ok. Campos Dávalos, Juan. Presente. Ok. Carvajal Pecho, Catherine. Carvajal Pecho, Catherine. Cárdenas Chipana, Ana. Presente, profesor. Ok. Cárdenas Pilco. Presente, profesor. Ok. Castañeda Verduy. Presente, profesor. Ok. Chávez Grados, Marco. Chávez Grados, Marco. Checa Poma, David. Presente. Ok. Cruz Alvarado, Jair. Presente. Ok. Cruzat Molina, Katy. Presente, profesor. Ok. De la Cruz Santay, Adrián. De la Cruz Santay, Adrián. Eustaquio Gaspar Vanessa. Eustaquio Gaspar Vanessa. Grandes Carvajal, Julio. Presente, profesor. Okay. Guarzaya Ramos, Wilfredo. Guarzaya Ramos, Wilfredo. Hurtado Sánchez, Diego. Hurtado Sánchez, Diego. Jaimes Moriani, Boris. Jaimes Moriani, Boris. Liñán Osorio, John. Lizario Liñán Osorio, John. Yavilla Amado, Sandro. Presente. Ok. Mamani Holgado. Presente. Ok. Mamani Pizarro, Brian. Presente, profesor. Buenos días. Okay. Marreros Pinedo, Edwin. Marreros Pinedo, Edwin. Mergosa Cortés, Cristian. Presente, profesor. Ok. Morán Yaranga, Gilmar. Presente, profesor. Ok. Núñez Soto, Andy. Presente, profesor. Ok. Palacios, Rafael. Presente, profesor. Ok. Quispe, Mamani, Jessica. Presente, profesor. Okay. Ramírez, Roger. Ramírez. Ok. Rivera Pérez, Julián. Presente, profesor. Ok. Rojas, Guamán, Vladimir. Presente, profesor. Ok. Rojas, Zabaleta, Eric. Rojas, Zabaleta, Eric. Sánchez Tapia, Juan Carlos. Sandoval, Quispe, Cristian. Disculpe, profesor, buenos días. Sandoval, Quispe, Cristian. Torrejón, Lampas, Franz. Presente, profesor. Ok. Torres García, Billy. Torres García, Billy. Villacorta, Landeo, Valeria. Presente, profesor. Ok. Villanueva, Zúñiga, Christopher. Presente, profesor. Ok. Yuribilca, Mejía, Osman. Presente, profesor. Ok. ¿Alguien que no haya llamado? Disculpe, buen día. Profesor Chávez Grados, su llamado. A ver, por favor. ¿Cómo se apellida? Chávez Grados. Chávez Grados. Aquí está. Ok. ¿Quién más? Profesor, disculpe, una amiga me comunicó que tiene problemas con el internet y no puede ingresar. ¿Cómo se apellida? Carvajal Pecho. Catherine. Pero, Ujú. pero está en el aula, ¿no? Sí, suena que tiene problemas con el internet y algunas veces se va y se viene. Carvajal Pecho. Ok, listo. Profesor, Eustaquio. Eustaquio. A ver. Eustaquio Gaspar Vanessa. Ok. ¿Alguien más? Profesor, de la Cruz. De la Cruz. Sí, profesor. A ver, de la Cruz. Acá está. Está arriba de Eustaquio. ¿Quién más? Buen día, profesor. Rojas, Tableta.
No lo escucho muy bien. Disculpe, buenos días. Rojas Zabaleta. Sí. Zabaleta. Sí, Ya. Rojas Zabaleta, por favor. Rojas Zabaleta. A ver, Rojas Zabaleta. Ok. ¿Alguien más? Ok. Listo, entonces. Muy bien. Perfecto. Ok, segundo de ya está. Ya. ¿Me dicen, por favor, si se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Ya, ok, ok. Profesor, Dígame. profesor, disculpe, yo quería consultarle antes de la clase, cómo, el tema de las notas, si ya lo revisó las prácticas. Sí, estoy avanzando. Estoy todavía con la sección V. Gracias por la consulta, jóvenes. Para todos, porque se ve tanto en el curso sección V como en la sección X. Por favor, cuando hagan la resolución de sus problemas, por favor, una letra legible. Traten de resolver ordenando las resoluciones. Ustedes se supone que a la hora que lo pasan a PDF tienen la posibilidad de ordenar las imágenes. Que las imágenes no sean borrosas. Hay imágenes que están borrosas, tienen sombra y no se puede distinguir muy bien. ¿Qué ocasiona eso? Ocasiona pues que el profesor le dedique más tiempo, ¿correcto? A diferencia de una revisión física, como era antes un cuadernillo, ahora a veces uno tiene que tomarse la molestia de tratar a la imagen. O sea, tengo que ser el operador del trabajo de informático. Clarificar la imagen para ver qué cosa lo está escribiendo, tratar de descifrar su interpretación que pareciera que estuviera encriptada, no se entiende. En fin, todos esos detalles lo que hacen no es sino demandar más tiempo. Imagínense, ¿no? Aparte de otros problemas que también, que el acceso a la plataforma, un mayor consumo de tiempo para poder calificar. Otro detalle también. Cuando les pido, por favor, que capturen las imágenes, háganlo con una resolución prudente. Algunos de repente lo hacen con el mejor ánimo, le meten toda la resolución a vida y por haber. ¿Qué es lo que genera eso? Miren, la plataforma en la cual ustedes suben sus exámenes no tiene mucha maniobrabilidad. No es un software, pues, para decirlo así, de gráficos, como Photoshop, ¿no? Una exageración tal vez. O como el Paint. A las justas solamente da un lapicillo nada más para poder corregir. No puedo hacer zoom. He consultado ya, no hay esa opción. ¿Se dan cuenta? Uno dirá, pero profe, no hay problema. Aumente el tamaño de la imagen de su pantalla. No es igual, pues, no es igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ocurre, pues, que a veces las imágenes están muy sobredimensionadas y, claro, la ventanita que ofrece la plataforma, pues, oye, ¿qué se ve en la ventana? Se ve una I, nada más una I. Tamaño familiar, como se dice. No se puede ver el contenido, obviamente, de manera razonable o decente. ¿Qué hay que hacer? Hay que descargar su imagen. Hay que descargar su PDF.
¿Se dan cuenta? Más trabajo todavía. Tengo que dedicarme a él. Eso es lo que me está pasando con los compañeros de la sección 1. ¿Correcto? Aparte de que las imágenes a veces son oscuras, se les indica, no hagan sombra, y ponen la sombra y no se distingue, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay que tratar la imagen, ya, pues ese es un trabajo aparte, y eso dilata mucho el tiempo, excesivamente, mucho más de lo que uno tenía el tiempo asignado para hacer una calificación en físico. Por eso que les pido, por favor, su comprensión también, ¿de acuerdo? Ahora, si voy a hacer comentarios en cuanto a lo que resuelven, bueno, ese es otro tema también, ¿de acuerdo? Solamente para que tengan en cuenta, las prácticas y los exámenes piden resolución. Resolución significa, bueno, los pasos necesarios para llegar a la respuesta, ¿no? Hay algunos jovencitos, bueno, no se sabe por A o B motivos, ponen solamente respuesta. Este no es un examen ni es una práctica de respuesta. Si no hubiera sido para marcar, pues no, ¿sí o no? Hay que poner resolución, los pasos necesarios. Nadie está diciendo que pongas, pues, las operaciones más elementales habidas y por haber, ¿no? No, pues, lo necesario, lo pertinente para decir, ah, bueno, salió así de esta forma. Pero si solamente vas a colocar respuesta, algo así, ¿de cuántas formas, correcto, se puede obtener? Y pone solamente 1000 formas, oye, pero como tuvo las 1000 formas, no dice dónde explica, no dice nada, ¿eh? A eso me refiero, jovencitos. ¿Se dan cuenta? Todo eso toma su tiempo también, pues. Por eso que, gracias más bien, hago justamente ese comentario para que vean que no es tan simple calificar la parte física como era antes que calificar en máquina. Más allá del dolor de cabeza que uno tiene que estar pegando la vista en la pantalla, ¿no? A ustedes no les hace mucho daño, como decimos, carro nuevo, por más que lo lleves en algún lugar, carro funciona, pero ya cuando el carro ya ha manejado, tiene suficiente kilometraje, bueno, pues ya se siente la pegada, pues. Un poquito de paciencia, pues, joven, ¿ya? Gracias por ese lado. Listo, jovencitos. Comenzamos con nuestro tema, ¿ya? Este tema apasionante que es la modelación de las características en la naturaleza, ¿eh? Todo está referido a lo que es el tema de variables aleatorias. El tema de variables aleatorias, como ustedes ven ahí en la imagen, está relacionado íntimamente, por ejemplo, con los juegos de azar, ¿no? A manera de ilustración. Ahí lo que aparece es el famoso volado o lanzamiento de una moneda, ¿no? Ustedes podrán observar, pues, que cuando uno hace eso, miren la moneda, ¿no? Las vueltas, volteretas que da antes de caer, ¿no? La fuerza que tú imprimes, ¿correcto? La gravedad, el lugar donde cae, hace pues que intervengan tantos factores que por más que tú quieras listarlos, deben haber muchos ahí, ¿no? El peso de la moneda, en fin. ¿Se dan cuenta? Tantas cosas que hacen pues que ya hemos dicho que su situación sea pues impredecible, ¿no? Y por lo tanto hay que verlo de una manera muy particular, muy específica, ¿no? Con este criterio de evaluación probabilística, ¿ya? Con eso aperturamos el tema, jóvenes. ¿Qué cosa es una variable aleatoria? Concepto rápido, ¿eh? Simplemente es una característica cuyo valor o magnitud cambia, ¿de acuerdo? En una realización con respecto a otra. ¿De acuerdo? Y muchas veces, claro, sin ofrecer a veces un patrón. Eso de patrón, eso sí lo podríamos tratar. Yo les comento de que deberían seguir un patrón. Deberían seguir, pero los autores, fíjense, se supone que ellos son los más entendidos, lo describen de esa forma. Como yo les comenté al inicio del tema de probabilidades, nosotros lidiamos en nuestro mundo bajo dos situaciones. ¿Correcto? Sucesos que son determinísticos y sucesos que no son determinísticos. En donde, ¿qué cosa?
se produce la incertidumbre. Claro, nos interesa eso. Pero la incertidumbre se puede ver a su vez de dos formas. Como les comenté, y ustedes recordarán, la incertidumbre total y parcial. Oye, ¿cómo es eso? Total, en el cual no tengo ningún referente, ni para qué, ni cómo modelizarlo. No lo tengo. Y el parcial, que sí, tengo por ahí ciertos indicios para poder modelizarlo. Ahí estamos. Ahí está nuestro tema de variable aleatoria. Significa que si hay un patrón, pues. Pero los autores lo definen así. Seguramente hay que ser un poco, digamos, más amplios en su comprensión. Y estarán, pues, refiriéndonos al hecho de que no puedas predecirlo de manera inmediata, ¿no? Se refieren seguramente a eso, ¿no? ¿Correcto? De ahí entonces que al no tener mucha referencia así explícita, no podamos vaticinar su resultado exacto. Si es así, se entiende a la perfección. ¿De acuerdo? Pero a la larga sí tiene que ofrecer un patrón, ¿no? Porque si no, no podríamos modelizarlo. ¿Correcto? Listo entonces, ¿ya? ¿Qué características nos interesan, jovencitos, lo que para ti resulte ser relevante? ¿Te interesa tu calificación? Sí, claro, me interesa a mí también. ¿Correcto? ¿La calificación es aleatoria? ¿Sí o no? Respondan, jóvenes. Respondan. ¿Sí o no? No. ¿Perdón? ¿Puede reiterar lo dicho? ¿Es aleatoria, sí o no? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Y por qué sería aleatoria? Porque no tiene un patrón. Sí. De hecho, de que la calificación, viéndolo mejor desde este punto de vista, no es posible vaticinarlo de manera exacta, ¿no? Ya basta que tú digas, pero sí lo puedo hacer de manera aproximada, pero ojo, no lo puedes hacer de manera exacta. Si fuera exacta, bueno, a menos que tengas tu bola de cristal, ¿no es cierto? Estarías en un caso en el cual podrías tú presagiar, pero como eso no es posible, entonces no queda otro sino que, bueno, caballero nomás, tomarlo en consideración como una situación incierta. A pesar que tú me digas, profe, pero yo estudio, yo me dedico, yo enseño este curso, bueno, en fin, pero ¿qué pasa con mi nota? ¿Qué pasa con mi calificación? Lleva esa situación a cualquier otro escenario. La teoría te dice nada más que si tú no puedes precisar el resultado que va a ocurrir, ¿correcto? Entonces estamos en una situación incierta. ¿Correcto? Más allá de cualquier propensión favorable que tú tengas, ¿no?, a la mano. ¿Correcto? Toda característica ahora en la naturaleza habría que verlo desde ese punto de vista, ¿ya? Si es que se ubica en la situación incierta, que a veces en el argot se conoce como ambiente de riesgo. Recuerden esa palabrita, ¿ya? Ambiente de riesgo está asociado íntimamente con lo que es variable aleatoria o probabilidades, como el caso de la concentración de cierto producto, puede ser azúcar, ¿correcto? La durabilidad de un activo, una máquina, un equipo, el número de unidades producidas que presentan fallos, por ejemplo, ¿correcto? La cantidad, por ejemplo, de unidades en un lote, muestra, en fin, que no duran lo que realmente publicita el fabricante, el total de carga que tiene que trasladar de repente un camión, en fin, o como se indica ahí, el peso total de equipaje y una muestra de un grupo de pasajeros, todos ellos podrían ser considerados como características aleatorias, ¿de acuerdo? Correcto, entonces, ustedes ya saben muy bien que la naturaleza nos ofrece una serie de situaciones que a veces merecen, pues, que tengamos que extraer información para poder tomar decisiones, ¿cierto? Correcto, entonces, estamos ahí, ¿eh? Muy bien. Las variables aleatorias, en este contexto, tienen que ser enfocados de dos formas, ¿de acuerdo? Si recurrimos a una clasificación, para ser tratadas, tiene que estar en uno o en otra clasificación. Oye, ¿a qué se refiere? Que las variables sean discretas o las variables sean continuas.
Oye, ¿y dónde está eso de la variable cualitativa en la parte descriptiva? ¿Te acuerdan? Que eso no juega acá. O sea, ya no atendemos y marginamos más bien o hacemos a un lado cualquier característica cualitativa. No. Esas características cualitativas, para que sean abordadas en este contexto, van a tener que pasar a ser discretas. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo, ya veremos cómo. Le asignaremos algún valor, en fin, para que pudiera ser tratado como tal. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Una especie de artificio. ¿De acuerdo? Listo. El primer alcance o concepto que hemos dado, obviamente es trivial, es inmediato. La formalidad nos obliga. Variable aleatoria, tal como se indica ahí, por definición, es una función. Eso ustedes lo entienden muy bien. ¿Qué nos dice la función? La labor, el trabajo de esa función, como variable aleatoria, va a ser asignar a los resultados del espacio muestral un valor que se encuentre en los reales. Si lo miramos así, no te dice qué valor. Bueno, ya tú verás, bueno, qué valor le asignas, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es como para decir a un conjunto de resultados del espacio muestral. Bueno, si me lo dices de esa forma, le puedo asignar pues pi, raíz de pi de repente a otro, ¿correcto? Le podría aplicar de repente por ahí menos 0,5, en fin, ¿no es cierto? Como que me da un poco de libertad, ¿no? Correcto. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema acá? Que se va a ver más adelante. Que si bien es cierto la función me otorga libertad para poder asignarle cualquier valor, hay un detalle muy interesante. Es el hecho de que las variables con las cuales tengamos nosotros que trabajar tienen que también tener un contenido y sentido práctico. En todo caso, explicable con la realidad. De ahí entonces que los numeritos que uno tenga a la mano para poder asignar no pueden ser cualesquiera. Tendrán que tener sentido lógico y consecuente. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya hacemos una especie de implementación. ¿Correcto? Por ejemplo, experimento. Estado de las unidades producidas en un proceso de fabricación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el espacio muestral? Así de simple. Bueno, que la unidad producida décima falla o no falla. Perfecto. Pero recuerden que ese espacio muestral está haciendo mención, ¿no es cierto?, a una característica, simplemente de manera cualitativa o categórica, pero que es tratado en el contexto probabilístico como una situación de caso discreto. Ustedes han revisado el tema. ¿De acuerdo? Para efectos de su medición, desde la perspectiva de variable aleatoria, designaríamos valores, como por ejemplo, ¿cuál? X de no falla, por ejemplo, 0, y X falla igual a 1. El hecho de que haya sido primero 0, la asignación, y en otro caso 1, alguien podría decir, ¿y no lo podría haber hecho al revés? También podría ser posible. ¿De acuerdo? Es otra alternativa. En lugar de 0 y 1, podríamos haber asignado de repente menos 1 y 1 positivo. También, según la definición, nos da libertad, ¿no? Ahí dice cualquier valor real, ¿ve? ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Hasta ahí pareciera que no hubiera mayor problema. ¿De acuerdo? Pero si cambiamos el tenor de la variable, y la variable ya no solamente se está interesado en querer saber el estado, como que si era fallo o no fallo, esa podría haber sido nuestra variable aleatoria, y podríamos nosotros ahora estar interesados en una variable que diga más bien número de unidades falladas o defectuosas, ya su tenor es otro. Entonces, un tenor así, para que tenga sentido y explicación con el mundo real, ¿no es cierto?,
los valores que tendríamos que asignar no pueden ser cualesquiera. Tienen que ser los más idóneos para que refleje la cantidad de unidades falladas. Correcto. Ese es el comentario para esta parte. Correcto. Listo, entonces. Veamos aquí los aspectos, ¿sí? Por un lado juega el espacio muestral. De manera ilustrativa, para este ejemplito muy simple, con dos posibilidades. Que sea no falla o falla. Podría haber sido mucho más amplio. Correcto. Y a cada uno de los resultados del espacio muestral le estamos asignando valores. Desde el punto de vista de la definición de función, eso lo conocen ustedes a la perfección. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? Las líneas que aparecen siempre llegando a 0 o llegando a 1 implica que la posibilidad que pudiéramos estar replicando. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Y aquí es donde aparece ahora un nuevo jugador, para decirlo así. Aparte del espacio muestral, aparte de la variable, toda variable tiene que estar especificada en su dominio. ¿Qué significa eso? En especificar el recorrido de la misma, o sea, de la variable, al cual vamos a llamar R de X. ¿De acuerdo? Y R de X entonces se entiende de manera consecuente que es parte, ¿no?, de los reales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta lámina ampliamos. Variable aleatoria se asocia ¿a quién? A los espacios muestrales, están vinculados. La variable aleatoria está descrita en su dominio. ¿Por quién? Por el recorrido de la misma, ¿de acuerdo? O sea, ella va a decir cómo se especifica. Correcto. Y aquí vienen otros conceptitos más. Por favor, miren la imagen. Correcto. En la nube se representa al espacio muestral. Y particularmente en ese espacio muestral, un suceso de interés, como es el evento A. Llévalo a cualquier escenario, de juegos de azar, de alguna característica como podría ser la cantidad de personas que llegan a un banco para ser atendidas. Correcto, ahí está. Puedes poner todos los casos posibles, sería el espacio muestral. Un evento de interés, que lleguen 10 personas, pues, o que lleguen menos de 10, o que lleguen más de 10, ahí está un evento de interés. ¿Qué es lo que quiere entregar como mensaje esta parte? Te dice que cualquier evento de interés en omega, correcto, tiene que tener necesariamente un evento asociado en R de X y viceversa. Por eso que los puntitos o la línea punteada que sale del evento se dirigen al recorrido de la variable, pero no cubriéndola totalmente, sino solamente en una parte. ¿Ve? ¿Correcto? En una parte. Ahí está. Llámale tú a esa parte, le voy a llamar así, el evento, le llamaré pues el evento prima, ahí, A'. A' ocurre en R de X. A ocurre ¿dónde? En omega. Ya se están dando cuenta de que esos eventos son equivalentes. Contar la historia de A lo puedo hacer también contando la historia de A' y viceversa. Todo lo que yo mida con respecto a A', implícitamente será con respecto a y viceversa. ¿Correcto? A eso se les llaman eventos equivalentes. ¿De acuerdo? De manera consecuente, deducimos que si son equivalentes, las probabilidades de uno y de otro también lo serán. Ese es un mensaje muy contundente, ¿eh? Por favor, hay que tomar en cuenta eso. ¿De acuerdo? Ya desde ahora, nota que hay una vinculación un tanto más. Esto está referido expresamente y la ilustración para el caso discreto. ¿Correcto? Calza muy bien, ¿no? Calza muy bien. Bueno. Seguimos por acá. Aquí, jovencitos, ¿sí? Acá.
favor, lo que se busca es y entender por qué el hecho de manejar una variable y también la exigencia o necesidad de tener que definirla. ¿De acuerdo? Más allá de cualquier operación, ¿ya? Defínase entonces lo siguiente, ¿ya? A ver, comencemos. Aunque no lo dice, lo complemento. Experimento. Siempre se tiene que partir de un experimento, ¿ya? Obsérvese los resultados al lanzar 3 monedas, legales o justas. A continuación, defínase la variable aleatoria X, número de caras al lanzar 3 monedas. Y ya nos damos cuenta de que tanto la manera como se ha definido X está relacionado con el experimento. ¿Correcto? Muy bien. Si ustedes observan, jovencitos, ahí aparece el espacio muestral, ¿ve? Todo esto de acá es lo que se conoce como el omega. Ahí está el omega, el espacio muestral. ¿Correcto? En simbolitos, ahí está de cruz, 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 2 cruces, una cara, puntos suspensivos, el último, los 3 caras. Más simple no puede ser, ¿de acuerdo? Correcto. Muy bien. ¿Qué me dice la variable aleatoria? ¿Recuerdan la definición? Es una función que asigna a cada resultado del espacio muestral un valor real. Yo le podría asignar cualquier valor, pero miren cómo ha sido redactado la variable X. De ahí entonces, que a la hora de asignar valores, los valores van a tener que tener sentido con la variable, para que la puedan calificar o describir. Pues. En el caso de que se obtenga 3 cruces, no queda otra. De los tantos valorcitos que tú tienes en los reales, infinitos, claro, te conviene y es lo más adecuado que le tengamos que asignar el valor 0. Lo mismo en el caso de que obtengas una cara, en cualquiera de sus formas. 1, no queda otra. O de que salgan 2 caras, o de que salgan 3, en fin. Y de esa forma habríamos obtenido esto de acá, que representa el recorrido de la variable. Como ya se estarán dando cuenta, establecer los valores de una variable aleatoria ocurren hasta de manera natural, consecuentes con la forma como has definido tu variable. Y listo, ¿ve? No se necesita mayor esfuerzo. ¿Correcto? Estás aplicando tu definición de función. ¿De acuerdo? Listo, entonces ya. Ese es el mensaje para esta parte. No te olvides. Por favor, tomen en cuenta que cada problema con los cuales vayamos a tener que lidiar más adelante, de variables aleatorias o distribución de probabilidad, van a tener una cabecera. Nuestra resolución va a tener que tener una cabecera. En esa cabecera, ¿qué vamos a tener que poner? X, variable aleatoria, y tendrás que especificar a quién te estás refiriendo. En esa misma cabecera de resolución tendrás luego que poner R de X, cuáles son los valores de la variable aleatoria, si es finito o infinito, numeral. ¿Correcto? Correcto. Y más adelante vamos a especificar la función de probabilidad. En el caso de que la variable sea discreta, lo expresaremos en esa forma, o deducirlo en todo caso. Eso van a ser, como se dice, los datos de nuestra variable aleatoria. ¿De acuerdo? Así como cuando nos piden nuestros datos, ¿no? Apellidos, nombres, fecha de nacimiento, condición de sexo, en fin. Igual, la variable aleatoria tiene que estar especificada para poder entrar en la resolución. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Correcto. Acá su atención, jóvenes. Cuando ya tú has definido tu variable aleatoria y ya sabes muy bien que está vinculada
con el espacio muestral y cualquier evento dentro de RDX también se asocia a un evento en el espacio de omega, ¿no es cierto? Tú estarías ahora, seguramente, con el interés de ya querer evaluar alguna situación probabilística. Por ejemplo, se ofrece lo siguiente, ¿no? En el caso de RDX, como son numeritos, ¿no es cierto? Ahora entendemos por qué son números, por qué deben ser números. Podría interesarnos evaluar la probabilidad de un suceso como que X está entre A y B, sin incluir los extremos, o incluyendo uno de ellos, ¿correcto? El caso superior o el caso inferior, o incluyendo ambos extremos, o de repente querer medir la incertidumbre asociada solamente en uno de sus lados, como X menor que B, ¿correcto? Sin incluir el extremo, o incluyéndolo. O de repente, tratando de encontrar la probabilidad de un suceso que se asocie al mínimo, ¿no?, de la variable, como es el caso de A, ¿no?, ya sea sin incluirla necesariamente o incluyéndola también. ¿Correcto? Entonces, son los diferentes casos. Esto se ofrece para lo que sería, y vamos a formalizarlo, para una variable discreta. ¿Correcto? Muy bien. Toda variable aleatoria, entonces ahora estamos viendo que se asocia y se describe en términos de su dominio. Pero para cualquier evaluación de sus valores o modalidades, es imprescindible que contemos con una ley que se conoce como función de probabilidad. ¿Correcto? La función de probabilidad, ¿qué cosa es entonces? Miremos ahí la notación de la función acá. Formalmente, la función de probabilidad sería otra función más. ¿Y cuál es su labor de ahora de esa otra función más? Que a los valores contenidos en R de X, aquí debe ser R de X, o sea, en el recorrido de la variable, les vamos a asignar también valorcitos, pero valorcitos que están contenidos en el intervalo 0,1. ¿Y eso cómo se llama? Probabilidades. O sea, esta función de probabilidad, esa es la ley, ¿ve? Y la ley tiene como misión, como regla de correspondencia, decir cuál será la probabilidad para cada uno de los valores de nuestra variable aleatoria. ¿De acuerdo? Esa es la imagen que se está representando. Ahí está el espacio muestral, ¿correcto? Ahí están los valorcitos en R de X, ¿correcto? Que eran los valores que habíamos asignado a los sucesos en el espacio muestral. Y luego aparece arribita a manera de ordenada, ¿correcto?, las probabilidades de cada uno de esos valores, atendiendo la ley de probabilidades. ¿Correcto? Muy bien. Les comento, esa ley suele ser, en la generalidad, una función matemática, que nuestro trabajo, nuestra labor, va a ser encontrarlo. Quizá haya problemas en los cuales sean muy amigables, ¿correcto?, y ya nos ofrezca la ley. Prácticamente el trabajo que va a quedar solamente es decir algo así, aplica, ¿no?, calcula, pero otros no. En otros vamos a tener que deducirlo. Y para poder deducirlo, obviamente, tenemos que tener una estrategia. ¿Ya? Correcto, entonces. Muy bien. Por acá. Tratemos de formalizar, jovencitos. Una variable discreta, como nos habían dicho en estadística descriptiva, surge por medio de ¿qué? Respondan, jóvenes. ¿Cómo surge una variable discreta? Por conteo. ¿De acuerdo? Perfecto. Ojo, esa es una definición rígida. ¿Correcto? Correcto. Vamos a ver que más adelante, en su debido momento, vamos a tener que ser un poco más abiertos o tolerantes. Por ahora, claro, nos apegamos a que surja del conteo. ¿De acuerdo? Correcto.
Puede ser infinito, o como indica ahí, infinito numerable. ¿Ya? No hay problema, no hay problema. Correcto. Muy bien. Y aquí ya formalmente los requerimientos para una función de probabilidad de tipo discreto, o también llamada cuantía univariada. No se olviden de la palabrita esta ya. Esta de aquí. Cuantía univariada. Correcto. Me dice que toda función, algunos autores lo representan así como f de x, sí. Repito, en lo que se refiere a otros autores, utilizan más bien esta notación. P, bueno, esa P ha salido media rara. P de x sub y, así. ¿Ya? Esa es otra notación alternativa. ¿Ya? ¿Correcto? No hay problema, ¿ya? La notación f de x es universal. Algunos autores no se hacen problema, lo utilizan tanto para representar caso discreto como caso continuo. Otros son un poco más exquisitos, para decirlo así. Prefieren utilizar una notación para el caso discreto en términos de P y dejar más bien la letra F para el caso continuo. ¿Correcto? Aunque sería preferible, ¿no? Para poder diferenciarlo rápidamente. ¿Qué me dice acá? En la parte que está enmarcada. Me dice que toda función tiene que cumplir dos requerimientos imprescindibles, básicos. Ser no negativa y que la masa de probabilidades sea unitaria. Dos mensajes muy contundentes, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es como para decir así lo siguiente, ¿ya? Me voy al plano cartesiano y tengo por ahí alguna función de tipo discreto, aunque también se extiende para el caso de tipo continuo, ¿ya? No hay problema. Correcto. Por aquí tengo barritas, ya tengo barritas por acá. Tengo barritas. Ahí está bien. ¿De acuerdo? Y también tengo barritas por acá, bien. Tengo barritas por acá. Claro que si lo veo como una función, bueno, quiso salir así la barrita esta. Se quiso ir por otro lado. Bueno. Correcto. Pero lo que quiero aquí representar es el hecho de que si tú observas un gráfico en el cual hay ahí, a ver cómo estamos acá la línea, ahí está, alguna barrita que rompa el patrón o protocolo de lo que es la primera condición, definitivamente pues no es una función de probabilidad, pues, es una función más, pero no función de probabilidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, pregunta para todos. Nuestras funciones de probabilidad en el plano cartesiano, ¿en qué cuadrantes deben ubicarse? Por favor, responda. Primer cuadrante. Ya, claro, claro. Estamos viendo que de acuerdo a la definición deben quedar solamente en el primer cuadrante. Una serie de bastoncitos, ¿no? Pero ojo, ya desde ahora les reitero de que tenemos que ser un poco más abiertos. Vamos a ver que hay casos, problemas, en los cuales vamos a tener que también, o sea, representarlo en el segundo cuadrante, queramos o no, como se dice. ¿De acuerdo? Son las excepciones, claro. Pero eso ya lo va a demandar el mismo problema, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Listo, entonces, hecha la aclaración. ¿Para qué me sirven esos dos requerimientos? Para poder de repente despejar cualquier incógnita que me plantee en alguna función de probabilidad o cuantía univariada y yo simplemente halle cualquier incógnita asociada a ella recurriendo a sus condiciones, porque ya sé que es no negativa y que la suma de todas las probabilidades es unitaria. Entonces aquí ya me ofrece algo así como una posibilidad de trabajar con una ecuación en el cual puedo permitirme, ¿no es cierto?, manejar una incógnita y luego despejarla. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atento con estas propiedades, ¿eh? Correcto. Una ley de probabilidad llamada cuantía univariada puedes representarlo de tres modos. Por favor, observen. Gráficamente o geométricamente, esa es una.
vamos a ver también más adelante, así como las tablas de frecuencia, podemos expresarlo también tabularmente, nuestras probabilidades de caso discreto. Y una tercera representación, que sería a través de una función matemática. ¿De acuerdo? 3 formas de representarlo. ¿Cuál de ellas debo usar o es de manera indistinta? No, no es indistinta, no es arbitraria. Correcto. Se recomienda utilizar la función matemática como herramienta. ¿De acuerdo? Si quieres visualizar un comportamiento gráfico, bueno, recurre pues geométricamente a representarla como tal. ¿De acuerdo? Si un problema te presenta la ley de probabilidades tabularmente, trátalo también como tal. Usualmente las tablas son para casos pequeños, limitados. Si tu variable aleatoria, imagínate por un momento, ¿no?, se asocia a un espacio muestral infinito, no te conviene representarla, pues, ¿no?, tabularmente ni gráficamente, porque no acabarías nunca, ¿no? ¿No es cierto? Me conviene más formularla matemáticamente, pues, ¿de acuerdo? Entonces, veamos en unos escenarios, ¿sí? Correcto. Paso esto, aquí, jovencitos. Acá, por favor, atención, ya. Acá. ¿Cómo es esto? Si ustedes observan, muy similar al caso de las monedas, de las 3 que habíamos mencionado, pero aquí hay 2, ¿ve? Ahí está el experimento y ahí está la variable aleatoria. En un costadito se ofrecen los valores de X, este es el X, este es el X, ¿no es cierto? Vamos a poner por acá. Ahí está el X, variable aleatoria. Y aquí, a un costadito, están las probabilidades. Solamente quiero hacer hincapié en esto, ¿eh? En esto de acá. Bueno, quiere salir así. Una tercera forma de representar una distribución o ley de probabilidades, o también llamada distribución probabilística, es la tabla de probabilidades. Aquí está la tablita. Aquí está la tabla. Ahí está. Utilícese una tabla cuando sea manejable. Casos pequeños. Correcto. Ahí está. Tienes los valores de X, tienes sus probabilidades, y parece el análogo de lo que sería una tabla de frecuencias relativas, ¿no? O si gustas, si lo quieres expresar porcentualmente, hay cierto parecido, ¿no? ¿No es cierto? Correcto. Valores de la característica y su grado de ocurrencia a un costado. Correcto. Listo, entonces. Una recomendación. Si un problema te pidiera la función matemática, primero recurre a su tablita porque te va a servir de guía. Si quieres, puedes estar hallando las probabilidades de cada punto o valor de la variable para luego modelizar y generalizarla en una función. Bueno, la tablita ayuda bastante, ¿eh? Correcto. Entonces seguimos por acá. Si hay consultas que hacer, este es el momento también, ¿ya? Si es que hubiera, claro. Correcto. Aquí jovencitos, acá, para que tengan como muestra, como un botón, como se dice. Correcto. Experimento. ¿Alguien me ayudaría a configurar el tenor del experimento? ¿Cómo sería? Generalmente los experimentos tienen una palabra clave, observar. Obsérvese, se dice. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos decir, obsérvese el número de lanzamientos, correcto, al efectuar o lanzar un dado, ¿no es cierto? Legal, justo, correcto, hasta que ocurra 6. Observe, se dice, ¿no? Muy bien. Variable aleatoria, especificamos. Número de lanzamientos de un dado hasta que aparezca un 6. Ahí está la variable aleatoria. Cuando tú tengas tu experimento, tu variable aleatoria, no te olvides, ya estamos diciendo el formato, necesitamos al RDX. ¿Me ayudan? ¿Qué debería especificar entonces? Que 6 salga a la primera, o sea, en el primer lanzamiento, o salga recién en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, etc. Significa que esto sigue. Ahí está, continuará. Es un espacio muestral, en este caso de RDX, infinito. Muy bien. ¿Qué me piden en este problema? En este problema, la pregunta del millón es, obténgase la ley de probabilidades.
O sea, me están pidiendo que encuentre la probabilidad de que la variable aleatoria X, número de lanzamientos de un dado hasta que aparezca 6, sea igual a un X pequeño. X pequeño representa cualquier valor de la variable. Eso es lo que me están pidiendo, la ley de probabilidades. ¿Correcto? ¿Cómo se encuentra la ley? Una estrategia es la siguiente. Después de haber definido los valores de la variable aleatoria, me guío y comienzo. A ver, ¿cómo será la probabilidad de que X sea igual a 1? Recuerda que este X1, ¿te acuerdas en la teoría? Ese es un evento, ¿ve? Ese es el A', ¿ve? Ese es el A', ¿ve? Y ese evento, A' debe tener un evento equivalente en omega. ¿Y quién es su evento equivalente? Que salga 6, pues. Ahí está, ¿ve? Este sería como decir el evento A, ¿ve? Pero eso ocurre en omega. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién sería el espacio muestral? Omega debería ser igual a lo siguiente. Sale 6, sale un número diferente de 6, y luego recién el 6, sale un número diferente de 6. Bueno, quiere salir así, pues ya, me van a disculpar, no quiere salir así. ¿Correcto? Otra vez sale diferente de 6, ¿correcto? Y recién a continuación el 6 acá, ¿ve? Y así sucesivamente. Correcto. ¿Ya? Así ve. Ese es el espacio muestral, ¿ve? Y el R de X que se asocia a él, ¿ve? 1, 2, 3, por la forma como ha definido, ¿no? Número de lanzamiento. Ya ustedes, a estas alturas, habrán entendido que R de X, los valores de la variable, simplemente se deducen de manera lógica y consecuente de lo que hayas definido como variable aleatoria. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y eso que decía la definición, que había que asignar valores, prácticamente lo hacemos así, de manera inmediata, sin pensar mucho, como se dice. ¿Correcto? Listo, entonces, ¿ya? De tal forma, entonces, que ahora, evaluando cada valor de la variable en relación a la probabilidad o grado de ocurrencia de ese resultado en omega, en el espacio muestral, evaluamos su probabilidad. Y así aparece 1/6 para el primer caso. En el siguiente, como ustedes verán, la probabilidad de que salga diferente de 6 en el primer lanzamiento por, ¿no es cierto?, el siguiente, que sale 6, esa es la probabilidad de un evento conjunto. Pero como ya sabemos, y ustedes manejan muy bien ahora el tema, los eventos son independientes. Entonces podemos expresar la probabilidad de que salga diferente de 6, que es 5/6, y luego de un 6, que es 1/6. Por favor, nótese este detalle. Para el caso de 3, trabajo más o menos bajo la misma idea, y me doy cuenta de que lo que va a cambiar son más bien los fracasos. 5/6 al cuadrado, 5/6 al cubo, a la cuarta, y en fin. Y la probabilidad de que salga 6 sigue siendo 1/6. Llegó el momento en que ya puedo generalizar la función, y aquí está bien, la generalización. Entonces, hago esta reflexión. ¿Se acuerdan cuando habíamos mencionado el primer concepto de variable aleatoria? ¿Se acuerdan, jovencitos? Voy a regresar, ya voy a regresar para que se den cuenta. Bueno, quiere salir así esto. A ver. Aquí. Listo. Acá. Sin seguir, dice, una secuencia predecible. Ahora les hago la reflexión. ¿Sigue o no sigue una secuencia predecible? Respondan, jovencitos. ¿Sigue o no sigue una secuencia predecible? Sí. A pesar que es aleatorio, los fenómenos aleatorios, cuando son ensayados un gran número de veces, tienen esa característica de presentar una regularidad. Al inicio no se ve claro, pero cuando vas tú efectuando más replicaciones,
vas observando un comportamiento. Y eso es lo que hace que la variable aleatoria sea modelizable. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos esa ley. Por favor, esa expresión que ustedes ven aquí como función, esto que está acá, tiene nombre y apellido. Esa es la famosa ley geométrica, que la vamos a atender más adelante ya de manera formal. ¿Ve? ¿Correcto? Entonces ya tienen un modelo, ¿ve? Y lo que me ha ilustrado acá es cómo debería yo deducir a distribuciones discretas. ¿Correcto? Listo, entonces ya. Entonces por aquí, borremos esto. Y a ver. Vamos a ver por acá, por acá, por acá. Listo, ya está. Perfecto. Correcto. Esta es otra ilustración. Correcto. Se lanzan 2 dados. Obsérvese los resultados al lanzar 2 dados. Ahí está el espacio muestral. Se define la variable aleatoria como suma de puntos. ¿Se entiende eso? Perfecto. Y lo que se hace a continuación es obtener la probabilidad de cada resultado de esa suma de puntos. Es obvio, estoy acá ya. Quiero graficar lo siguiente aquí, bien. Si uno se toma el trabajito, es directo esto, y lo representa gráficamente, ¿qué observas? Una de las propiedades de una distribución, como en este caso, de ser simétrica. ¿Bien? ¿Correcto? La simetría provee información. La simetría te da cabida de hablar de características más idóneas con respecto a otras. ¿De acuerdo? En una situación así, ya como estamos en el terreno de variables aleatorias, el valor esperado, ¿no?, en alusión a la media, sería la más adecuada, la más representativa. ¿Correcto? Entonces, cuando a ti te pidan, ¿por qué calculas una media? ¿Por qué calculas una varianza? Hay que justificarlo. No porque yo quiera, no es porque, por lo que yo deseo, no es así, ¿eh? Sino son por las bondades que tienen los valores numéricos. ¿Se dan cuenta? O sea que la justificación se basa, bueno, la media, ¿por qué? Porque es representativa, pues, ¿no? Porque la distribución es simétrica y en una situación así, la media es la más adecuada. De esa forma justifico, pues. Correcto. Otra forma, en el caso discreto, sería que la media no se aleje mucho de la mediana. ¿Se acuerdan cuando habíamos encontrado una especie de variación? Claro, para el caso nuestro. Y si esa variación era muy pequeñita, podíamos tratar a la media como también, ¿no?, representativa. Son criterios. Pero no es porque yo quiera, no es porque, no, yo quiero calcular la media, ya lo justifiqué. Pues. Y eso no tiene ningún asidero, no tiene ninguna base. ¿De acuerdo? Quiero medir la variabilidad, pero calculo la varianza. ¿Qué has justificado ahí? Nada. ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿bien? Muy bien. Sigamos por acá. Así como en el caso discreto, en el caso continuo también hay función acumulada. ¿De acuerdo? Y una función acumulada, correcto, debe entenderse que la misión no es sino acumular casos anteriores al valor que tú desees. ¿De acuerdo? Hablo ya de una vez de tanto discreto como continuo, en el sentido de que todas las situaciones discretas hacen referencia a las sumas y en el caso continuo a las integraciones. ¿Ya? De acuerdo. Para ahorrar un poco, digamos aquí, el contexto. ¿Ya? Pueden ustedes ver la notación de la función acumulada para el caso discreto, una suma de probabilidades simples, y podemos entender en el ejemplo de lanzamiento de 2 dados, que es trivial, una función acumulada no sería sino el hecho de querer evaluar, ¿no?, hasta cierto punto, pero considerando el acumulamiento de cualquier probabilidad simple anterior. ¿Correcto? Miren, aquí hay un pequeño comentario. Uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es la utilidad de una función acumulada? ¿Cuál es la importancia? ¿O es uno más, como se dice? Una cosa es la función de probabilidad y otra la función acumulada. Su quehacer
es lo que se ilustra justamente en la lámina, lo que hace. Correcto, quiere evaluar probabilidades, pero uno podría haber dicho, pero si es lo mismo con la función de probabilidad, igualito voy a hacer. Es cierto, eso es cierto, pero vayamos más allá. La función acumulada también, por sus propias bondades, puede expresarse en una función matemática. Claro que eso no siempre ocurre en todos los casos. ¿De acuerdo? Si la función acumulada es posible expresarla como una función, es ahí cuando ésta tiene mejores prestaciones que la propia función de probabilidad. ¿Por qué? Porque si tú invocas la función de probabilidad para cualquier situación acumulable, tendría que tomarte la molestia en estar calculando probabilidad de uno más probabilidad de otro y todo lo que sigue antes o igual al valor que tú quieras. Y tendrías que repetir eso tantas veces te pidan, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Pero cuando tú tienes la función acumulada, ya no hay necesidad de hacer eso, porque la función adquirió poderes. Y lo único que tú harías simplemente es el punto al cual, hasta donde tú quieres evaluar. ¿De acuerdo? Dejarías entonces la función, simplemente el hecho de que tú operes ese valor y te entregue ya la información acumulada hasta él. Como ley, entonces, como herramienta, puede ser mucho más práctico que la propia función de probabilidad. ¿Ya? Repito, siempre y cuando la tengas disponible. Hago este comentario porque hay casos en que la función acumulada no se puede hallar como fórmula matemática. No se puede. Queda expresada nada más. ¿De acuerdo? Correcto, jóvenes. Muy bien. Otro detalle más. Para casos discretos, la función acumulada es escalonada. ¿De acuerdo? Pregunta para todos, jovencitos. Esto se vio en gráficos de la parte descriptiva. ¿Se acuerdan? Pregunta para todos. Un gráfico así, ¿qué nivel o alcance de información me proporciona? ¿Qué tipo de información? Por favor, participen, jóvenes. Alex Mamani, Holgado, ¿se encuentra? Alex, no está. De la Cruz Antay, ¿se encuentra? De la Cruz Antay, tampoco. Vamos a pasar asistencia otra vez, ¿eh? Núñez Soto, ¿se encuentra? Estoy hablando solo, ¿no? No están. Yair Cruz, ¿se encuentra? Sí, profesor. A ver, Yair. Esa función que estamos viendo, que es una función escalonada para el caso discreto, ¿qué tipo de información me puede proveer? ¿Qué información me alcanza? Lo habíamos comentado en la ¿Cómo se parte. acumula en forma de sumatoria? Ya. Bueno, es su punto de vista, ya. ¿Alguien más? Las frecuencias acumuladas, profesor. O sea, Ya. de relativas, absolutas acumuladas. Ya, correcto. Bueno, su misión de toda función acumulada es proveer probabilidades, pues, ¿no es cierto? Eso es evidente. Correcto. Si lo digo de este modo, ya se sabe eso, ¿no? Ya se sabe. Pero hay algo más ahí, hay otros detalles muy interesantes. Miren el grafiquito que está en bastones en azul al pie. ¿Notan algún detalle en los bastones? Pregunta, ¿es simétrica o asimétrica? Simétrica. Sí, Simétrica. es simétrica. Simétrica.
Ya, ya. Eso significa entonces que si la distribución es simétrica, tiene que tener algún vínculo con la función escalonada, ¿no? ¿No es cierto? ¿Correcto? La simetría también debería verse en la función escalonada. ¿Qué significa eso? En otras palabras, que los saltos, los escalones, tanto al inicio como al final, deberían ser más o menos equivalentes, porque estamos hablando de simetría. Entonces ahora voy a variar. ¿Y qué pasaría si los escalones más altos no están en la parte central? Están al inicio, al inicio, al inicio. Y los saltos más pequeñitos están después, casi al final. ¿A qué tipo de distribución asimétrica me estaría haciendo referencia? ¿A quién estaría haciendo referencia? ¿Será una asimétrica positiva o negativa? ¿Ya? ¿Por qué positiva? Ujú. Cuando ustedes tengan los saltos, los escalones más altos al inicio, significa que ahí se concentran la mayor cantidad de datos, en este caso de probabilidades. Ahí está la mayor carga. Por lo tanto, entonces, me estaría diciendo que ahí se aglutinan más. Todo lo contrario, los saltos pequeños me estaría indicando de que hay menor probabilidad. O sea, lo inusual, ¿no? ¿No es cierto? Y si lo inusual ocurre en ese extremo, me estaría diciendo que la distribución es asimétrica positiva. ¿De acuerdo? No se olviden siempre en justificar, ¿ya? Justifiquen siempre, jóvenes. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Muy bien, seguimos por acá. Propiedades. Toda función acumulada, correcto, hace mención de lo siguiente, ¿ya? Probabilidades que estén por encima del mayor valor de la variable, correcto, implica acumular todas las anteriores y eso nos lleva a la unidad, ¿ya? Probabilidades que se asocian a valores que estén por debajo del mínimo del recorrido de la variable, como la función está definida, eso es probabilidad igual a 0, ¿ya? Probabilidades de intervalo, en el caso discreto, considerando el extremo superior y no así el extremo inferior, eso se conoce como f de x, o sea, f del límite superior menos el f del límite inferior. ¿De acuerdo? Noten que incluir o excluir cualquier otro valor, ya sea de manera inferior o simultáneo, tiene un efecto dramático en esto, ¿ya? ¿De acuerdo? En la definición, ¿ya? Correcto. Perfecto, entonces. Y también detalles que también deberíamos extenderlo para el caso continuo, que la función acumulada es monótona. Es una función monótona, correcto, creciente. ¿De acuerdo? Diríamos no decreciente, correcto. Y es continua por la derecha. Estoy generalizando ya, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto. Válido, por ejemplo, para el caso de las variables continuas, ¿no? Donde se ve más estos detalles, ¿eh? Correcto. Una vez más, ahí está nuestra función escalonada. Ojo, ¿representa una distribución simétrica o asimétrica? Asimétrico. Perfecto, perfecto. Listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo podemos leer. Y ahora acá, ahora acá. Correcto. Experimento, experimento. Para comenzar con algo trivial. Láncese un dado legal, justo, no cargado, correcto. Se define la variable aleatoria, número de puntos obtenidos al lanzar el dado, y hállese la ley de probabilidad, o sea, la función de probabilidad. Correcto. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Quién es el espacio muestral? El espacio muestral es obtener 1, 2, 3, hasta 6. ¿Quién es la variable aleatoria? También igual. 1, 2, 3, hasta 6. Miren, miren la similitud, ¿eh? ¿Correcto? Omega y R de X son iguales. Y comenzamos a evaluar la probabilidad de cada resultado en R de X. Cuando sale 1, sale 2, sale 3, y eso ya sabemos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que la probabilidad de que la variable aleatoria X
número de puntos obtenidos al lanzar un dado, recuerden que una X es mayúscula y la otra X es minúscula, ya pequeña. Eso debe ser igual a un sexto para todo X. Ahí está, para todo X. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es una distribución, se conoce así, como una distribución uniforme discreta. ¿De acuerdo? Correcto. A un costadito se puede ver su función acumulada. Los saltos son los mismos, ¿no? Para cada tramo o valor de la variable. Y ahora un detalle interesante. En el mundo en que nosotros vivimos, ¿qué características que tú puedes observar de repente en tu día a día podrían tener un comportamiento así, de este tipo? Así, como bastoncitos, y todo siempre a la misma altura, ya sea con 6 valores, 2 valores, 3 valores, o de repente más de 6. A ver, ¿qué variables o características? Ya, les ayudo. Un caso muy simple que lo vemos de repente. Seguramente que casi todos habremos ido al supermercado. Perfecto. En el supermercado haces tus compras y te vas a dirigir a las cajas registradoras. ¿No es cierto? Correcto. Seguramente que habrá habido casos en los cuales las cajas registradoras están vacías. O sea, me refiero que no tienen cola. Piensa solamente en las cajas operativas. Eso es irrelevante, ¿eh? Puede ser que estén todas o solamente unas cuantas, pero ahí están, prestos a ofrecer su servicio para que tú pagues, ¿no? Correcto. Si tienes que elegir aleatoriamente, ¿cómo sería la ley de probabilidad? Ponte a pensar, hay 3 cajas registradoras, no tienes ninguna preferencia por una o por otra. Ojo, eso es utilizar parsimonía, ¿de acuerdo? Que ya tú te quedes mirando y te atraiga la cajera, bueno, en el caso de un varón, ya esa es otra cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una preferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Descartamos eso. O viceversa para el caso de las damas. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestra elección es indiferente, aleatoria, tendríamos la misma oportunidad de elegir alguna caja y por lo tanto, todas tendrían la misma probabilidad. Correcto. Si quieres representarlo geométricamente, pondrías entonces caja 1, caja 2, caja 3, y todas ellas, su grado de ocurrencia, estarían al mismo nivel o ras. Ya tienes tu modelo, ¿ve? Tu distribución uniforme discreta. Algo rápido, ¿de acuerdo? Lanzas una moneda legal justa. ¿Cuál sería su distribución de probabilidad? Participen, jovencitos. Igual, una distribución uniforme, discreta, y así sucesivamente. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Correcto. Y algo más, a ver, algo más. Estamos tratando de modelizar viendo la naturaleza, ¿no es cierto? Ya. Ahora hagamos mejor así. Tienes un dado entre manos y sospechas que el dado está cargado. Sospechas, claro. Quieres probar empíricamente si el dado es legal o justo. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Lanzar varias veces? Ya. Pero ojo, si nosotros procedemos a lanzar el dado las veces que queramos y representamos los resultados, lo que vamos a obtener es una distribución empírica. ¿Cierto? Cierto. ¿Y cómo podríamos entonces saber si esa distribución empírica, que el dado que lanzamos es justo y legal? Y obviamente nuestra sospecha no tiene ningún asidero o fundamento. ¿Qué tendríamos que observar en la distribución empírica?
¿Qué tendríamos que observar? ¿Cuántas veces sale cada uno? Ya, ya. Y cuando uno hace eso, no necesariamente las alturas como probabilidades de cada valor del dado tiene que ser exactamente igual, ¿no? ¿No es cierto? Pero sí va a converger, ¿no? A medida que las lanzas más veces, se va a lograr una estabilidad. Y cuando digo estabilidad, no digo que estén saliendo todos idénticamente igual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Su probabilidad o grado de ocurrencia va a tender a un sexto. De repente por ahí, ¿no? Como dijéramos, a ver si me sale por acá. Es como si borráramos una partecita de acá. Ahí para borrarlo. A ver cómo es esto. Acá así. Y es como si dijéramos, alguna de ellas salió un poco menos, ¿no? Puede ser, ¿ve? ¿Se dan cuenta? No llega a un sexto, ¿correcto? Pero tenemos una distribución empírica que tiende a una distribución uniforme y discreta. Ahí está. Eso se llama modelizar. Que sea bueno lo que tú has encontrado, eso se puede probar inclusive, ya con otras técnicas. ¿De acuerdo? Por ahora lo estamos haciendo intuitivamente. ¿Correcto? Muy bien. Aquí. Listo. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor lo pueden hacer. Ya pueden abrir su micro y comunicarse, ¿no? Muy bien. Juan Campos, ¿cuál es tu pregunta? No, profesor, era para la anterior pregunta que usted había hecho. Ah, ya, listo. Correcto. Muy bien, seguimos por acá, seguimos por acá. Bueno, estos son casos ya que he recopilado de otros autores para ilustrar un poco más el asunto de la evaluación probabilística, ¿ya? Recuerden el formato, jóvenes, recuerden el formato. Problema, define quién es la variable, define qué valores tiene el recorrido, y luego la ley, si es que no te la dan, claro. Aunque eso es lo más usual, no te la van a dar la función de probabilidad. Te van a decir, a ver, encuéntralo, pues. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Y después ya cualquier evaluación es consecuente, es inmediato, ¿ya? Voy a pasar esto, ¿ya? Correcto. Ahí está su función acumulada. Ojo, hay un protocolo, no se olviden. Hay que definir siempre los valores de la variable, para qué valores se cumplen, obviamente, los valores que se están dando, no se olviden, ese es lo formal que hay que hacer, tanto para la función de probabilidad como para la función acumulada, ¿ya? Y luego acá. Este ejemplito recibe un pequeño comentario, ¿ya? El ejemplo es sencillísimo. Bueno, todos los ejemplos, realmente, ¿no? El problema a veces es nuestra interpretación, ¿ya? Miren, este problemita alude a un caso que a veces ocurre en la vida real. Las agencias de vuelo siempre venden boletos a veces un poco de más de la capacidad. Claro, aunque corren un riesgo, ¿no? Correcto. Y eso es lo que quiere reflejar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces se dan cuenta que quienes adquieren pasajes, a veces por A o B motivos, ¿no es cierto? No es que reserven, puede ser un caso, o de repente tienen algún impedimento para poder abordar el avión. En fin, no llegan, mejor dicho, no llegan. Y entonces a la compañía no le saldría cuenta, pues, irse sin pasajeros, ¿no? Sino, ¿dónde está la ganancia? Pues, ¿no? ¿Cierto? Por eso que venden un poco de más. Entonces, una compañía ha observado lo siguiente, su patrón de comportamiento de personas que van a abordar el avión, como se especifica en el cuadrito. ¿Bien? La capacidad del avión es para 200 plazas. Entonces, también aquí hay que entrar a trabajar con una serie de conceptos que ya hemos vertido, ¿ya? Un caso así como el que estamos viendo, obviamente hay que entender lo que es un caso muy particular. No puede ser una ley, pues, ¿no? Esas probabilidades de pasajeros que llegan para abordar, entiéndase que es empírico. Eso tal vez haya sido observado en un periodo y lugar dado. No lo puedes generalizar para cualquier situación, ¿no?
Por lo tanto, las probabilidades que estás observando en ese cuadrito no podrían ser consideradas probabilidades de Laplace, ¿no es cierto? Son probabilidades frecuentistas, eso ya lo sabes muy bien. ¿De acuerdo? Correcto. Perfecto, entonces ya. Muy bien. Más allá de eso, cualquier evaluación, como el caso A, donde dice, calcula la probabilidad de que todos los pasajeros que lleguen a tomar el vuelo, obviamente tengan plaza o puedan viajar. Eso significa, pues, sencillamente que tenemos que ver algo consecuente y lógico, pues, ¿no? Miramos el cuadrito, bueno, pues tiene sentido de que si todos quieren viajar, no podemos rebasar la capacidad, así de simple, de sencillo, una cosa elemental. Y por lo tanto, entonces, habrá que evaluar cada caso en el cual no rebasemos ese límite, diciendo entonces que se cumple para 198, 199 y 200. 201 ya no, pues porque un pasajero va a reclamar ahí, ¿no? Y si hubiera más, con mayor razón todavía. ¿De acuerdo? Listo, entonces. La evaluación es inmediata, ¿ya? Parte B. Calcula la probabilidad de que se quede sin plaza alguno. Si dice alguno, como ya hemos comentado anteriormente, puede ser uno más. Entonces será el otro lado de la moneda, como se dice, ¿no? Que lleguen 201, 202, 203, 4, 5. Pregunta. ¿Y si llegan 210 personas? ¿Puede ser o no? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Pueden llegar 210 personas, sí o no? Sí, ¿Ya? ¿Pero cuál es su grado de ocurrencia? mucho más bajo. Claro, pero según, de manera parsimoniosa, estas probabilidades frecuentistas dicen, ¿no? Mira, para 206, 207, o todas las personas que tú quieras que lleguen para abordar el avión, su grado de ocurrencia prácticamente no lo considera. Y eso debemos entender lo que es probabilidad igual a cero. Que tú digas, pero profe, en la realidad yo he visto casos, de repente ha sido el mío, ¿no? Claro. ¿Recuerdan al inicio cuando habíamos definido los eventos? Hay eventos que son considerados como los más usuales, los más tópicos, o los ciertos, los eventos ciertos, los sucesos ciertos. ¿Se acuerdan de la moneda cuando les expliqué? Tú lanzas una moneda. ¿Y cuáles son los sucesos ciertos? Bueno, que caiga cara o que caiga sello, ¿no es cierto? Y yo les consideré, pero que, ¿acaso nunca has visto una moneda que caiga de borde y se quede ahí quieto? De repente a algunos de ustedes, o quizá a todos, nos haya pasado eso en alguna vez o en algún momento de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es considerar simplemente cara y sello, porque es lo más crucial, lo más relevante que querer examinar que caiga de borde. Porque si repetimos el plato una y otra vez, tal vez nos cansemos un poco de querer esperar que ocurra lo mismo, ¿no? Repito, lo inusual no es lo que queramos nosotros evaluar, sino los equivalentes o los sucesos ciertos, ¿de acuerdo? Lo que se da mayormente. ¿Correcto? Igual acá, ¿ven? Lo que se da mayormente son las especificaciones de pasajeros que llegan a abordar el avión. Correcto. Listo, entonces. Parte C. Calcula la probabilidad de que lleguen al aeropuerto entre 195 y 200. Una vez más, lo comentado anteriormente. 195, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ve? No hay 195, no hay 196, no hay 197. Entendemos entonces que si bien eso podría ocurrir, ¿no es cierto? No es un evento vacío. Podría ocurrir. Aquí el problema está considerando que eso es irrelevante. ¿De acuerdo? Inusual. Por lo tanto, su probabilidad es igual a cero. No es probabilidad de un evento vacío. ¿Se entiende lo que digo? Correcto. Es la manera como considera su grado de ocurrencia. ¿Ya? Correcto. Muy bien, la solución está ahí. Como pueden ver, es inmediato. No se olviden, por favor, no se olviden siempre la explicación del caso, ¿correcto? Para darle sentido, ¿ya? A nuestra resolución. Correcto. Y ahora acá. Trato de darles algunos tips en cuanto a los problemas. El problema anterior, ya sea frecuentista o no, son problemas que solamente se enfocan en una sola variable. El problema que tenemos entre manos ahora, el que estamos viendo,
Si ustedes observan y leen bonito el enunciado, se van a dar cuenta que no solamente hay una variable, ahora hay otra. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ahora tener en cuenta lo siguiente. Si aparece una segunda variable, hay que ver si esta tiene alguna vinculación con la primera. De ser cierto que hay una vinculación, se dice entonces que la segunda variable es una función de variable aleatoria de la primera. Correcto. Y si es una función de variable aleatoria, como que la variable básica, la primera, como que le transmite sus genes, ¿no es cierto? ¿Correcto? Lo hablo literalmente, más bien como para decir las probabilidades que le correspondían a la primera variable, también se las va a delegar a la segunda variable. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere ilustrar este ejemplo. ¿De acuerdo? Como se ve ahí, ya en parte de la solución, tú tienes solamente permiso para poder efectuar 5 lanzamientos. Y en cada lanzamiento estás preocupado si es exitoso o no exitoso, con las probabilidades consideradas. Lo que pasa es lo siguiente, que se establece una regla y te dice, solamente tienes posibilidad hasta de efectuar 5 lanzamientos. Si ya no has conseguido el éxito, piña, lo decimos criollamente, detén el proceso. ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Si tú observas la representación del arborigrama, prácticamente ahí te está describiendo el espacio muestral. ¿Pero de qué variable? ¿De la función de variable aleatoria o solamente de la variable inicial a que se refieren los lanzamientos? Y nos damos cuenta rápidamente que es la primera variable, lanzamiento, la que se está graficando. ¿Éxito o fracaso? Si es fracaso, continúo lanzando. ¿Éxito o fracaso? Sigo lanzando en el caso de que haya un fracaso, y así sucesivamente hasta llegar al final. Al final, una de dos. Puedo haber obtenido un éxito o de repente ningún lanzamiento exitoso. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Como en este mundo todo cuesta, nada es gratis. Los lanzamientos también tienen un costo. Pues. Un costo por lanzarlo por primera vez y luego un costo por cada lanzamiento a continuación. ¿De acuerdo? Correcto. Nos piden acá que encontremos la distribución probabilística de la nueva variable aleatoria que define el costo del experimento. Ya nos damos cuenta entonces que el costo debe estar en función, ¿no es cierto?, de la variable que es éxito o fracaso. ¿De acuerdo? Función de variable aleatoria. Perfecto, entonces. Listo, entonces. Muy bien. ¿Qué hacemos al respecto? Hacemos lo siguiente. Por un lado, haz referencia a la variable número de lanzamientos, que era la primera que habíamos comentado. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Como tienes ahora la función costo, que está en términos del anterior, igual, trata de encontrar su recorrido. Aquí está, ve, en términos de unidades monetarias. ¿De acuerdo? Y a un costadito están las probabilidades, que eran de la variable X, o sea, número de lanzamientos, que se transfiere ahora también para la variable costos. O sea, es lo mismo. Correcto. Se refleja en el primer cuadro, al final, en el último renglón del primer cuadro, la posibilidad de que podamos obtener, por ejemplo, un éxito. Pero como ya hemos comentado, podría haber sido también un fracaso, por eso que se considera otra fila más, ¿ve? Aquí está, ¿no es cierto? En reemplazo de la última, o sea, de la anterior. Y de esa forma habríamos definido nuestra función de probabilidad para la variable costo. Ahí lo estamos haciendo de manera explícita, o sea, a través de una tabla de probabilidades. ¿Correcto? Dada esa tabla, puedes calcular media, varianza o cualquier otra característica que te soliciten. ¿Correcto? Por eso que es muy importante definir la función, ¿ya? Correcto. Un comentario. Suponte que haya un problema parecido así, en donde te hable que hay un X. A ver, ¿quiere salir acá? No sé, un color así. Ya, hay un X
Y luego también hay un y. Y donde y, ¿correcto? Claro, nosotros habíamos dicho que puede ser una función de x, ¿no? Se dice que es una función de variable aleatoria, ¿ya? El problema a veces lo tiene que manifestar. Hay otros problemas que quizá por ningún lado lo digan de manera clara, explícita. Y más bien, traten de hacer entender que x e y se comportan de manera independiente. ¿Ya? Se comportan así, independiente. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque si son independientes, cada variable debe tener su propia distribución de probabilidad. Que coincidan, bueno, podría ser, ¿no? Pero usualmente es que cada uno maneje su propia distribución de probabilidad. Si en alguna parte de un problema se presentara un caso así y te diría, calcula la probabilidad de que x tome un valor particular, un x chiquito por acá, ¿no? Simultáneamente con que un y también tome un valor particular aquí. Claro, que así formulado, esto es, ya no es una variable unidimensional como la que estamos comentando, es una variable bidimensional, el cual amerita expresarlo en términos de una función bivariante. Y uno diría, pero eso todavía no nos ha enseñado, ¿no? Pero no. Lo que ocurre es que estando en una situación así, podría ser que si esta independencia prevalece, la solución es simple e inmediata. No requiero invocar una distribución conjunta o simultánea, que quizá en otros casos hubiera tenido que hacer. ¿Qué es lo que hago? Por independencia, miren, esta x grande que es igual a un x pequeño es como si fuera un suceso, ¿ve? El suceso A. Esta otra, como si fuera el suceso B. Pero como son simultáneos, eso es lo que me dice ese problema, es como si fuera la intersección B. ¿Ya te acuerdas? Probabilidad de A, intersección B. Si A y B son independientes, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Probabilidad marginal de un suceso por la probabilidad marginal del otro suceso. Así de simple, ¿ve? Y puedes aplicarlo también al concepto de variables aleatorias. ¿Ya? No se olviden, jovencitos, hay que tener en cuenta ese detalle. Si de repente el problema niega la independencia, ahí sí estamos en problemas, como se dice. Hay mayor complejidad. ¿Ya? De acuerdo, eso no es un tema de nuestro curso, obviamente, es ya de otra materia, ¿ya? Pero, por cierto, la independencia sí podríamos resolver, con ese, al menos con esa premisa, ¿eh? Correcto, jóvenes. Salimos de acá. De ahora aquí. Aquí. Aperturamos ahora el tema de características de una variable aleatoria. Uno de ellos, como centralidad, que la describe la esperanza matemática. Correcto. ¿Cómo se define la esperanza matemática? Primero acá, jovencitos. Aquí, ve. Estoy acá. Voy a tratar de representar eso, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ¿por qué dejo a Mu ahí solito? ¿Ya? Después le voy a decir por qué. La esperanza matemática maneja con un operador, que es el valor esperado. Y la esperanza matemática para una variable aleatoria discreta es una suma de productos de los valores de la variable por su respectiva probabilidad. Esta notación P mayúscula, paréntesis, X mayúscula de X sub I, también lo puedes escribir simplemente como P minúscula de X sub I. Representa la probabilidad del valor XIésimo. Correcto, listo. ¿Correcto? Eso es lo que dice la definición, ¿ya? Pero, ¿qué cosa es esperanza matemática más allá de esa formulación o función matemática? Recuerda, es una media real
concreta, abstracta, teórica, virtual, ¿qué cosa es? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, ¿ya? Cuando tú calculas una esperanza matemática, no estás diciendo de que el resultado que te ofrezcan tiene que realmente darse en la realidad, no. Porque lo que estás encontrando simplemente es un resultado teórico. Eso es lo que representa, por ahora, la esperanza matemática. Una media teórica, una media a largo plazo, una expectativa. Aún así, como si fuera una especie de proyección, contiene información y eso se utiliza para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Correcto. Ahora, vean aquí, jovencitos, por favor, vean acá, vean aquí, dirijan la mirada acá, ¿ve? ¿Qué notan ahí? Estamos atendiendo variables discretas. ¿Se acuerdan cuando dijimos cómo se define una variable discreta? Participen, jóvenes. ¿Cómo se define? Por conteo. Por conteo. Y cuando decimos conteo, bueno, puede ser ninguno, puede ser uno, puede ser dos, tres, pero si miramos la tablita, oye, ¿qué es este elemento acá? Negativo. Claro, ¿es un error o puede ser? Puede ser. Ya, pero ¿cuándo podría ser? Se pierde. Y ahí viene el punto. Ahora tenemos que ser más tolerantes. A ver, ¿por qué tendríamos que admitir un valor negativo? Listo. Le voy a poner aquí nombre y apellido. X, ¿qué cosa es? Utilidades. En la práctica, las utilidades pueden favorecernos o desfavorecernos, ¿no? ¿No es cierto? Podemos ganar, también podemos perder. Hay que ser conscientes de eso. Correcto. Nuestras ganancias se expresan en forma positiva. Nuestras pérdidas en forma negativa, en rojo, como se dice, ¿no? ¿No es cierto? Correcto. Si tuviéramos que considerar utilidades para una situación dada, caballero nomás, pues tiene que aparecer el signo. Pero un detalle, las utilidades, por su naturaleza, ¿qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? Continua. Continua, es una variable continua y con escala de medición de Razón. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Juan Campos. Ya, muy bien, muy bien. Correcto. De razón. ¿De acuerdo? Nuestra variable continua, oye, está disfrazado como variable discreta, ¿ven? Pero porque realmente quiere, o es que por la necesidad o la manera como plantea el problema, no se ha visto que tenemos que tomarlo como tal, pues sí, a pesar de que la variable, claro, en este caso, ¿no?, es continua por su naturaleza, pero lo hemos tenido simplemente que adaptar, ¿no? Y eso puede pasar. Piensen nada más en esto, ¿ve? Una variable continua, utilidades, pero dado el escenario, lo único que a mí me interesa, lo que le interesa al inversionista, quiero saber si voy a ganar estas magnitudes que me ofrecen, 1, 2, 3, o de repente nada, o voy a tener que desembolsar este otro nivel. No me interesa otros niveles. Prácticamente te limitó ya. Te está diciendo que esos son los únicos valores de la variable utilidad que para él son relevantes. ¿Puede ser? Puede ser. Él fijó las reglas, especificó cómo debería ser enfocado el problema. Y es aquí donde entonces tenemos que también adaptar. Correcto. Por eso que ahora, en el caso discreto, tenemos que estar también presto a este tipo de situaciones. No solamente de utilidades de ganancias. Miren el caso, por ejemplo, de los voltajes. Un voltaje alterno. ¿Qué mediciones puede ofrecer los volts? ¿Solamente positivo? Respondan, jovencitos. También negativo. También, entonces, ¿no?, se da también. No hay problema, entonces. No hay problema, ¿ya? Correcto. Perfecto, ¿ya? Listo, entonces.
Ya no hay discusión entonces para eso. Entonces, ahora sí, calculamos nuestro valor esperado. Como ustedes ven, una suma de productos y al final tenemos 1. Si esto representa X utilidades, entonces 1, ¿qué significaría? Significaría la utilidad esperada. Así es como vamos nosotros a interpretar, ¿ya? Utilidad esperada. ¿De acuerdo? No se olviden, la interpretación es muy importante, ¿ya? Correcto, es una media teórica. Un ejemplo más. Si tú lanzas un dadito mentalmente, por favor, correcto, el ejemplo se presta para eso. ¿Cuál sería el puntaje esperado al lanzar un dado? Respondan, jóvenes. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es, jovencitos? A ver, una pregunta de pasadita, como se dice por acá. A ver, ¿están ahí, jovencitos, o ya se fueron ya? Jessica Quispe se encuentra. Sí, profesor. A ver, el ejemplo es muy simple. Usted lanza un dado, correcto, ya sabe cuál es su probabilidad, un sexto para todo caso, y quiere calcular la esperanza matemática. ¿Cuánto le salió? Es simple, ¿no? Usted sume los puntajes, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. 21. Correcto, correcto. Y eso de ahí lo va a ponderar por su probabilidad, que es un sexto. ¿Cuánto sale? 21.6. Si nos damos cuenta, ya, gracias, señorita. Si nos damos cuenta, jovencitos, el hecho de haber obtenido una esperanza matemática, como ya decíamos al inicio, es una media teórica, particularmente para el ejemplo que estamos considerando, que es muy elemental. El promedio esperado es 3,5. Entonces, el detalle es esto, ¿no? Eso es el puntaje esperado al lanzar un dado. Pero pregúntate, si tú lo lanzas, ¿qué? ¿Va a salir 3,5? Oye, pero si el dado no maneja fracciones, ¿qué implica entonces eso? Que lo está haciendo en el sentido de muchos ensayos. Ni siquiera 2, 3 o 10. Por eso se dice que la esperanza matemática es un promedio a la larga, un promedio a largo plazo. Ahí, en el largo plazo, por ahí, como se dice, ¿no? Porque no exageremos, de repente está en el infinito, ¿no es cierto? Es donde se va a estabilizar y va a tender a ese valor numérico que hemos encontrado. Eso es lo que nos quiere decir el término de valor esperado, ¿ya? No olviden ese detalle. Por eso que a veces, bueno, cuando ustedes encuentren una media, no hay ningún problema que ustedes lo representen hasta con fracciones. Así la variable representa el número de hijos. Alguien les podría decir, pero ¿cómo vas a poner 3,5 personas? ¿No es cierto? ¿Qué? 3 personas enteras y otro a la mitad. Es que no entienden el tema de lo que es un valor teórico. ¿Correcto? Si de repente tú quieres proveer información entendible, manejable para una persona que no tiene la base, bueno, como se dice, a gusto del cliente, lo redondeas. ¿Te das cuenta? Pero redondear significa sacrificar, ¿no es cierto? Exactitud y precisión también a la vez, ¿no? ¿De acuerdo? Correcto, entonces. Muy bien. Y ahora por acá, jovencitos. Propiedades, solamente para hacer este comentario porque ya lo hemos visto. ¿Ustedes recuerdan las propiedades de la media aritmética? Seguramente que sí. Igual, las mismas propiedades de la media aritmética son las propiedades del valor esperado. Idem, ¿ya? Las mismas. Por ejemplo, solamente para citar un par de ellas, por ejemplo, la primera, la esperanza matemática de una variable aleatoria que describe una situación constante, obvio, la misma constante. La esperanza matemática de una combinación lineal, trivial, ¿no es cierto? No vendría a ser sino la esperanza matemática de la variable acondicionada a la combinación lineal. En otras palabras, noten este detalle, jóvenes, aquí. Cuando tú tengas
que evaluar la esperanza matemática de alguna función, dirígete con tu operador así bajo el brazo y te vas mirando a la variable aleatoria para poder aplicarla. Correcto. Si se trata de la esperanza matemática, todo lo que esté fuera de la variable aleatoria debe ser tratado como una constante o constantes. ¿De acuerdo? Por eso que obtenemos esta expresión. Correcto. Entonces no te olvides de ese detalle. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Correcto. Aquí. Y para llegar acá. En gran parte de los problemas, pareciera que eso le interesa mucho a los autores, porque son bastante, digamos, son problemas ilustrativos que pueden ocurrir en la vida real, en finanzas, en los juegos de azar, en fin. Es el tema de los juegos justos. Correcto. Esto de acá, los juegos justos. Y los juegos justos tienen una particularidad de poder ser algo así como analizado de la perspectiva de esperanza matemática. Correcto. ¿Qué se nos dice entonces como regla? Un juego es justo realmente si su esperanza matemática es 0. Si es mayor que 0, te favorece a ti. Ojo, siempre y cuando el problema te dé la posibilidad de que lo mires como participante, como jugador. No como banca, también hay que entender el problema. ¿De acuerdo? En gran parte o mayoría de los problemas te ponen a ti en el lugar del jugador. ¿De acuerdo? Si es así, todo lo que tú evalúes está en sentido para él, es para el jugador. ¿Ya? Si es positivo, la esperanza matemática, ganas. Si es negativo, pierdes. ¿De acuerdo? A la larga, claro. Correcto. Listo, entonces. Uno de esos problemas, por ejemplo, es el que se cita a continuación, algo pequeñito. Si le dan una mirada rápida, ahí hay dos variables. Hay un X, si quieres representarlo así, y el otro pues será, bueno, Y, W, bueno, quiere salir así esto. Ya, ahora sí. Utilizamos acá una segunda representación. Correcto, vamos a ponerle Y, aunque la solución de repente le pondrá otra letra. Pero dos variables, ¿sí? Hay dos variables por aquí. Estaríamos en un caso similar como en el anterior, en el cual una variable base va a otorgar probabilidades para que podamos definir las probabilidades de los valores de la segunda variable. Esta es una función de variable aleatoria. ¿Ya? Correcto, estamos en ese caso. Perfecto, muy bien. Pasemos a esto. Ahí se puede ver ya parte de la solución. ¿Ya? Se tiene la variable aleatoria X, se tiene, bueno, aquí llama la ganancia, variable G, bueno, correcto. Recuerden que ganancia es una variable continua, pero solamente estamos interesados en dos valores, no queremos otros. Perfecto. A pedido del cliente. Correcto. Y la función de probabilidad. Correcto. Como pueden ver ustedes, ¿ya? Una vez definida la función de probabilidad de la variable ganancia, puedo inmediatamente evaluar el valor esperado. Correcto. En este caso, sale o resulta ser negativo. Y ya nos está diciendo entonces que si nosotros participamos como jugador, participar en este juego, a la larga vamos a perder. Pregunta, ¿el resultado que vemos ahí solamente es ganancia media, nada más? ¿Qué cosa es? Y aquí hago la aclaración, ¿ya? Siempre que ustedes tengan que interpretar, no se olviden, una cosa es ganancia media. Esto es recogido de un autor, por eso que yo hago la implementación. Deberíamos decir la ganancia media esperada. ¿De acuerdo? Para indicar que el valor que he obtenido es un valor teórico. ¿De acuerdo? ¿Correcto? Perfecto. Pregunta para todos. O sea que si yo compro un boleto o pago por participar por única vez, ¿qué? ¿Voy a perder esta cantidad? ¿Sí o no? No necesariamente. Ya. A ver, otra consulta, a ver, otra opinión. Si yo participo por única vez, ¿voy a perder esta cantidad o algo aproximado a ella? ¿Sí o no? No.
Podría ocurrir que yo participe en este juego por primera vez y como a veces se dice, ¿no? Suerte de primerizo, gano. ¿Puedo ganar, sí o no? Sí. Sí, claro. Recuerden eso, jovencitos. Este -10 es a la larga, no necesariamente en el primer intento. Ya piña, pues, ¿no? Si uno, como decimos criollamente, si eso ocurriera, pues, pero es a la larga. No necesariamente con ese valor, ¿eh? Porque a medida, cuando tú recién vas comenzando a participar en los juegos, las pérdidas podrían ser pequeñas o también las ganancias. Ya cuando ya hayas jugado muchas veces, ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Que seguramente tu pérdida podría estar fluctuando alrededor de esa cantidad. Correcto, entonces queda clarísimo que la esperanza matemática es simplemente una media, como se dice, virtual teórica, ¿ya? Correcto. A ver, ¿dónde está eso? Acá. Perfecto, entonces, jovencitos, ¿ya? Listo, jovencitos. Todo el tema que sigue, de los ejemplos que se ilustran, tratan sobre esta parte, pero no únicamente, ¿ya? Hay otras medidas más, por ejemplo, ¿no? Voy a pasar esto. Como es el caso de los momentos, que es la familia de valores esperados, centrados con respecto al origen y con respecto a la media, como es el caso de la famosa varianza. Aquí está la fórmula de la varianza, de cuando k es igual a 2. ¿Ya? ¿Correcto? Perfecto. Por acá. Es muy importante manejar la dispersión de una variable aleatoria, así como lo hicimos en estadística aditiva. Correcto. Y solamente una pregunta para rematar. Esa varianza que ustedes ven como fórmula cabe, aquí está la formulita, ¿ya? Como fórmula para el caso discreto, ¿es un valor contundente, categórico, 100%, o es una varianza que podríamos decir también esperada? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Esperado. Correcto, porque si tú ves la definición, mira el E que está ahí, ¿ve? El E, este es un promedio esperado de desvíos cuadráticos. Entonces también es una varianza teórica. Oye, ¿todo es teórico acá? Bueno, el modelo, la ley, lo asume de esa forma. ¿Correcto? Perfecto, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Y ahí están los cálculos formales, pero, repito, no es necesario que estés haciendo todos los cálculos detallados. Suficiente con lo más relevante. Fíjate la fórmula de varianza que requeriría para su cálculo las desviaciones cuadráticas, esta última columnita, ¿no es cierto? Correcto, que refleja el producto de los desvíos por su respectiva probabilidad. Listo, ya está. ¿De acuerdo? Correcto, pero tampoco exageres, pues. El profe me ha dicho de que obvia algunos pasos. Ya, respuesta nada más, ni siquiera pongo la función o el criterio, ¿no? Que me indica cómo lo he obtenido, ¿no? Pues, ni un extremo, ni uno ni otro, ¿ya? Término medio, pues, como se dice. Correcto, perfecto, ¿ya? Y ahí están las ilustraciones para los casos. Resumen de propiedades de varianza, las mismas que vistes en estadística descriptiva. Las mismas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces hay que desempolvar, si nos hemos olvidado, claro, de ello, ¿ya? Hay que tenerlo a la mano una vez más. Repito y reitero a la vez de que eso se utiliza mucho para lo que viene. Media, esperanza matemática y varianza, una y otra vez. Hay que tenerlo a la mano, como se dice. ¿Ya? Correcto, entonces. Y ahora acá, el caso continuo, para resumirlo primero, aunque esto vamos a continuar en la siguiente. Todo lo que hemos indicado para el caso discreto, casi, no digo de manera exacta, pero casi, también es válido para el caso continuo. Única diferencia, caso discreto, bueno, tenía que sumar, ¿no es cierto? Caso continuo, tendría que integrar. Esa es la gran diferencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, una lectura, por favor, una lectura, como dentro de lo que es el aprendizaje sincrónico. Lean lo que resta de estas láminas. Si tuviera algún material, por favor, también hagan lectura. Ahí está el libro de Córdoba, el libro de Moya, de Mita, de Oré y otros más por ahí, para que complementen, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer ahora, después de variable aleatoria continua, es ya abocarnos a las leyes o distribuciones de probabilidad. Y lo que vamos a querer es especificar una especie de
de perfil, ¿correcto? Que nos sirva de guía para poder modelizar, ¿de acuerdo? Esa es la idea básica, ¿ya? Bien, jovencitos, si no hay ninguna consulta más. Una consulta, profesor. Dígame. Habíamos calculado que la esperanza matemática de un dado era 3,5. Entonces, ¿se podría decir que no es justo? A ver. Si lanzamos un dado y su esperanza matemática es 3,5, no lo escuché muy bien. Me dijo de que ¿justo o no justo? Claro, sería no justo, ¿no? Ya, aclaración. Gracias, joven, gracias por la pregunta. Si, por ejemplo, los puntos representaran pagos, pues eso es algo así, ¿no? Si tú lanzas el dado, te voy a pagar lo que aparezca como puntaje. Allá, si salió 1, no, un sol te pago. Si salió 6, te pago 6. Un poco así, ¿ya? Un poco así. Pensemos que a cambio yo te diga, bueno, ¿sabes qué?